y entramos a la parte editorial. Le he llamado al editorial de hoy, ¿qué semana viviremos? Ahorita diré por qué. A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al día 9 de enero del año 2023. Lunes, nueva semana, y con una serie de temas que ahí están, los cuales debemos tocar. Y vamos a hacerlo. Lo primero que debe decirse en relación con esta semana, que laboralmente hoy comienza, pero sin embargo, si somos flexibles, esta semana comenzó hace 3 días, el jueves, con estos acontecimientos que se suscitaron en Sinaloa, en esta comunidad Jesús María, no sé si sea una comisaría del municipio de Culiacán, que está a 45 kilómetros al norte de Culiacán, la ciudad capital de Sinaloa. Lo primero que sucedió con este acontecimiento, la captura del hijo del Chapo Guzmán, fue una confusión tremenda, mentiras ofensivas a la inteligencia de quien se enterare de ellas, y unas contradicciones que lo menos que podía hacer uno era reírse. La incapacidad del secretario de Gobernación para comunicar, la incapacidad para armar una explicación lógica, coherente, que dejara a salvo el honor y el respeto que debemos tenerle al ejército mexicano. Pero no, todo fueron contradicciones, mentiras, medias verdades y, como siempre sucede en esta época donde el sujeto más peligroso es aquel desempleado que trae un teléfono celular, la verdad empezó a aflorar. Y, pues evidentemente queda muy mal parado el Estado mexicano y también por la incapacidad exhibida. La gente dice fue un éxito el operativo, capturaron a este hombre, sin duda cabe. El problema es que si uno se queda en ese nivel de complacencia, pues nunca puede uno mejorar. Cuando uno veía las imágenes de ver a los guardias nacionales ahí con un fusil, una arma semiautomática y también con ráfagas, si le mueve uno ahí una cosita, desesperados, no sabían qué hacer y corrían para acá, que agáchate y esto, y se ponían ahí atrás de una pick-up y apuntaban a quién sabe dónde, pero andaban sin una organización elemental, sin una preparación para enfrentar ese tipo de situaciones. Es evidente que ellos, tropa, ¿ya? No una tropa de élite de las fuerzas especiales, etcétera, pero el hecho es que ahí estaban, pues, y las imágenes ahí están, ¿no? Bien, y empiezan, decía, las verdades a aflorar. Primera verdad o primera mentira descubierta. Primero, el general secretario dice que esto llevó una investigación de 6 meses y encontraron que vieron en la madrugada, antes del amanecer, a un convoy con un cierto número de camionetas blindadas sospechosas y al marcarles el alto y pedir que se identificaran, ahí los agarraron a balazos y ahí capturaron a este señor que, oh, sorpresa, es el hijo del Chapo Guzmán. Así no fueron las cosas. Evidentemente esa versión nadie la creyó, ni ellos mismos. Y luego, no, que ahí esto, que el otro, que por acá, que los emboscaron, y empiezan los números también a salir. Que tantos heridos, que 29 civiles muertos, 10 militares o 19 y 10, y dice uno, bueno, ¿y a estos quién los mató? Pues si de repente eran 6 camionetas y las agarraron, los bajaron, entonces,
¿Qué pasó? Lo que pasó es muy sencillo. Mire, la comunidad de Jesús María es una comunidad pequeña que se había convertido en una especie de santuario de este joven capturado. La base social que dejan ver los videos donde aparecen habitantes de esa comunidad, exigiendo que el gobierno se salga de ahí y con expresiones que rayan en el ridículo, es que antes vivíamos felices y llegó estos y todo se descompuso. Que se vaya el gobierno, que se vaya asesinos, que se vayan y nos dejen solos. Pues sí, como exigencia suena bien, pero no alcanza a cubrir la realidad que se vivía en esa comunidad. Lo primero que hay que decir es que el crimen organizado ha logrado una base social en vastas regiones del país que jamás alcanzaron los movimientos guerrilleros, si es que se le puede llamar así a esos grupitos, grupúsculos casi, aislados en la montaña, por allá, un secuestro por aquí, un asalto bancario, y allá andaban en algunos casos en situaciones deplorables, y con unos rifles, acá el más moderno era quizá un FAL, otros un M1 o un M2, y nada más. Mal vestidos, peor comidos, nunca ningún grupo guerrillero, para identificarlos de alguna manera, llegó a tener ni de lejos la centésima parte de la capacidad de fuego que tiene el crimen organizado hoy en el país. Ninguno. Y eso se ve en cuanto videos suben los fulanos del cártel por acá y del otro por allá, y que las Barrett y que los RPG, y mira y no más. Muy bien. ¿Y qué sucede en el momento en que la decisión se toma con la información que proporcionó alguna agencia de inteligencia del gobierno de Estados Unidos? Le digo, señores, aquí está y hay que ir por él. Hay que ir por él. Y pues tuvieron que ir por él. Muy bien. Y ahí van. Ahora se prepararon un poquito mejor que lo que pasó hace 3 años y meses con el Culiacanazo. Pero aún así, como que no se les da a los nuestros realizar bien esos operativos. Miren, esto que voy a decir probablemente algunas mentes, vamos a decir, políticamente correctas, les parezca un exceso o una posición un tanto cínica, pero no la es. Miren, lo que estamos viviendo en México hoy, no importa cómo le llamen los políticos, pero es una guerra ya. Hay que decirlo así. Es una guerra. Y no es que la guerra de López o la guerra de Pérez o la guerra. No. Esa es la realidad que está enfrentando el país en vastas regiones de su territorio. Es una guerra. En algunos casos parece ser una guerra de movimientos, es decir, columnas desplazándose, y en otras es lo que se llama una guerra de posiciones. Hay una región donde tienen fuerza y hay un cuerpo aquí que no se mueve, que controla, y a veces una mezcla de las dos cosas. A veces los delincuentes se comportan como una guerrilla y otras veces se comportan como un remedo de un ejército regular. Pero el hecho es que es una guerra la que estamos enfrentando. Y las personas que habitan en estas comunidades que se han convertido en santuarios de algunos de los cabecillas de estas organizaciones criminales, actúan en este momento como si no hubiesen sabido quién estaba ahí. Ay, es que vinieron por un muchacho, una señora ahí de Jesús María. Es que vinieron por un muchacho. Y es que llegaron y se robaron todo. Y miren nomás que se robaron, que vaciaron los closets. Es tan absurdo eso, que yo no imagino que en ese momento de la balacera, porque estaba nutrido el fuego al grado tal
de que un helicóptero o varios Black Hawk tuvieron que ametrallar las casas aledañas donde estaba la primera línea de protección ahí. Entonces yo no concibo cuando llegan los integrantes de esos comandos de élite a sacar a este señor Guzmán y llevárselo. Y ver, espérate, mira, déjame esculcar aquel closet y la balacera. No, los que robaron esa casa fueron los mismos habitantes de ahí. Pero no se atreve el ejército a decir, porque si así, como los traen, ahí el video los muestra, imagínense si dicen, señores, los que robaron, vaciaron esas casas, fueron ustedes mismos y aquí está el video. No, pues los hacen carne molida. Pero en ese momento, en esa situación de disparos de acá, de arriba, de abajo, de un lado, pues esos grupos de élite van tras el objetivo y sacarlo e inmediatamente llevárselo. Pero no van a ver qué hay en el closet. No, eso lo hicieron los habitantes de ahí, que dijeron, oye, pues vamos a ver qué tenía aquí el muchacho, dirían en Hermosillo. Esa es la primera realidad que hay que decir. Que en esa balacera y en los ametrallamientos desde los helicópteros, es evidente que murieron muchos inocentes. O muchas personas que si bien no traían un arma para disparar en contra del ejército o del comando o los comandos que entraron, pero sí eran cómplices. Sabían perfectamente quién estaba ahí, sabían a quién estaban protegiendo. No se hagan, por favor. Y el gobierno, por lo que quieran ustedes, porque los abrazos, no balazos, no se atreven a reconocer esa realidad, porque se caería su discurso. No va a salir el secretario de la Defensa a decir, a ver, momento, señores, en esta comunidad, y en esta otra, y en esta otra, y en esta otra, todos los habitantes protegen al fulano, al chomencho y al querencho, no sé qué, los protegen. Porque les dan dinero, porque les dan recursos que de otra manera no tendrían acceso a ellos. Y por eso, de cuando en cuando hay protestas, que se vayan, lárguense de aquí, déjennos vivir, que se vaya el gobierno. Cuando alguien, 20, 30, 50, 100 habitantes de una comunidad, queremos que se largue el gobierno, no los necesitamos aquí, que se vayan, ¿tendrán idea de la estupidez que están diciendo? ¿Tendrán idea del manejo político ideológico que hacen la criminalidad de ellos? Muchos no, pero otros sí se dan cuenta. Y a pesar de eso, hacen eso. Protegen a esos delincuentes. Y en el momento en que llega la orden de capturar a ese cabecilla, es evidente que va a morir mucha gente. Hay una escena donde una señora está gritando, llorando, ya hay esto, y están ahí los cadáveres regados. Ustedes piensan, con todo respeto para esa señora y su dolor, que no sabía ella lo que hacían estas personas o lo que había en la comunidad Jesús María. Es infantil pretender que no. Esa es la realidad, no solo de esa pequeña comunidad, sino es la realidad en vastas regiones del país. Cuando uno ve el video donde aparece el lujo de esa casa donde vivía esta persona capturada, y dice uno, pues cómo, o sea, ¿a quién van a convencer? ¿A quién van a convencer de que este hombre es un muchacho que pasaba ahí los días tranquilo, filosofando sobre la creación, cuando aparece el jacuzzi ahí que tenía y todo? Evidentemente, saben perfecto. Y algunas señoras trabajaban ahí en la casa, en el servicio doméstico, otras de cocineras, etcétera. Sabían perfectamente. Esto que estamos viendo hoy en Jesús María debería servir de ejemplo para que en otras comunidades donde sucede hoy exactamente lo mismo,
dijeran, cabrón, en un momento dado van a llegar por este, que aquí está, y nos va a suceder lo mismo. Porque a las 4 o 5 de la mañana las balas no piensan, no, espérate, este no es y vete para acá. No funcionan las cosas así. Para aquellos que más o menos están informados de lo que fue la guerra de Vietnam, por ejemplo, o algunos otros movimientos en contra de grupos guerrilleros o de ejércitos populares en la resistencia a la presencia de ejércitos como el de Estados Unidos y otros, hay matazones. Es una guerra, no es una fiesta, no es una kermés, es la guerra. Y en la guerra muere gente, de un lado y de otro. Entonces, valdría la pena que hablásemos con la verdad, que le digamos a la gente, señores, esto ha llegado a un punto en el que ya no es tolerable porque el Estado se encuentra en una posición de peligro de perder su viabilidad. De tal manera que el Estado va a actuar y lo que vimos ahora en estos videos y en estos va a ser nada en comparación con lo que vamos a ver en meses o en años futuros. Hay que decirle a la gente eso, que sepa a lo que se está exponiendo. Pero cuando tenemos un presidente, dice abrazos, cuando dijo lamento la muerte de los soldados, estos 10 soldados, pero también de los que siguieron el camino equivocado. Este hombre insiste en esa idiotez. ¿Ustedes creen que los familiares de esos soldados muertos en esa balacera, en el cumplimiento del deber, sus jefes, sus mandos, les cae bien que el presidente se exprese así? En un remedo de posiciones, pues que son entendibles en un pastor, en un sacerdote, pero en el jefe de Estado, cuando en 4 años ha dejado que estos grupos criminales crezcan, se fortalezcan, reten y se burlen del Estado mexicano. Por eso valdría la pena que aquellos que piensen, no, que sí, que la política de seguridad es correcta, que vean las imágenes de lo que pasó en Jesús María. Y ese es apenas avistar, ver lo poquito del principio del combate que va a darse en contra de esos grupos. Hoy ya empezaron y hay que entender que eso que sucedió no va a combatir el tráfico, la producción, tráfico y trasiego del fentanilo. No, va a seguir eso porque estamos hablando de estructuras bien orquestadas, bien construidas. Y el detener a un cabecilla no es suficiente, ni siquiera es el principio. Hay que llegar a Jesús María y hacer una limpia completa, y con una presencia aplastante de las Fuerzas Armadas ahí. No nomás llegar un mertiolatito y ya me voy, no. Y así hay que hacerlo en 10, 20, 50, 100 comunidades similares. Con mayor capacidad de fuego tiene que llegar el ejército, el Estado mexicano, porque no hay otra forma. No nos hagamos ilusiones, dejemos esa ingenuidad de lado. Hay que decir esas cosas. No estamos aquí ante un pleito entre barrios acá, que una pandilla se agarra. No, señores, esto es la guerra. Entiéndanlo, por favor. Y en la medida en que el Estado mexicano no le diga a la población la profundidad y la gravedad de esta situación que este gobierno ha creado, el peligro será mayor. Hoy fue Jesús María. ¿Cuál va a ser mañana? ¿Va a ser Badiraguato? ¿Va a ser otros lugares de La Noria o como se llame, en toda esa parte de Sinaloa, en algunas partes de Jalisco, de Michoacán, de Guerrero, de Guanajuato?
Es imposible hacerlo de otra manera. Dejen esa idea de no, los derechos. Señores, repito, es una guerra. Y es una guerra irregular de un ejército regular, organizado, preparado para acabar con ese tipo de grupos, garante de la estabilidad y viabilidad del Estado. Es el poder legítimo, el monopólico de la violencia. Y aquellos de allá, no es un ejército, es un grupo de criminales. Esos son. Y las comunidades, por interés, por miedo, por lo que gusten, los protegen, son el escudo. Cuando uno ve a 80, 100 personas bien vestidas acá, marchar con consignas iguales y gritándole, increpando a los soldados, lárguense ustedes, éramos felices antes de que llegaran, y agarraron a ese muchacho. Pues ese muchacho era un delincuente, es un delincuente ese muchacho. Y ustedes, señores, lo sabían. Pero si esto va a ser una golondrina, no va a ser verano. Esto que empezó en Jesús María, para que tenga éxito, tiene que continuar y profundizarse hasta retomar el control de vastas regiones del país por parte de las fuerzas del Estado mexicano. No hay otra solución. No existe otra salida. ¿Que es una tragedia que va a morir mucha gente? Sí. Pero mucha gente está muriendo desde hace 10, 15 años. Este gobierno ha superado al presidente Peña y al presidente Calderón en cuanto a homicidios dolosos. Ahí están las cifras. Señores, yo entiendo que los que babean ante López, los que reciben una canonjías, dineros en cantidades importantes por decir tonterías y mentiras en un programa en la televisión o en la radio, pero eso no oculta la verdad, pues. Este gobierno es responsable, más que los anteriores, del fortalecimiento y de la presencia en vastas regiones del país de sus grupos criminales. ¿Por qué? Porque este gobierno les ha prohibido responder a las agresiones. Y así, el mensaje que se envía es de una impunidad total. Esa es la realidad. Y repito, esto que vimos en Jesús María, que vamos a ver todavía más, que vamos y la verdad se va a conocer, hombre. Ahorita nadie puede entrar y salir de esa comunidad, pero mañana o pasado, en una semana, la gente va otra vez y va a sacar, va a mostrar sus videos y todo, y la verdad saldrá a flote. Y empezarán las mentiras oficiales y el discurso tramposo, pero no podrán borrar la realidad. Estamos viviendo, señores, una guerra. Y en la medida en que esa guerra no la acabemos con la fuerza del Estado, porque ¿qué sentido tiene que salga fulano y la fulana por acá? Es que no hay ningún grupo que sea más fuerte que el Estado. Pues eso no lo diga, demuéstrelo. No me diga a mí eso, que son palabras, demuéstrelo en la práctica. Acabe con esos criminales. Use la fuerza, el monopolio legítimo de la violencia, que es el Estado, para que recuperemos la confianza perdida y fluya la inversión y la creación de fuentes de empleo permanente. En tanto no se dé eso, esto va a seguir degradándose, los delincuentes van a seguir y sus grupos proliferando y dominando cada vez más regiones del país. Por eso yo les pido que analicen bien lo que pasó en Jesús María. No se dejen llevar por esos gritos de una señora que es entendible su dolor. El cadáver de su sobrino, de su hermano, ahí tirado, sí. Pero ¿qué esperaban?
que les dieran un premio, una medalla por estar defendiendo o por estar siendo cómplices, ocultando y protegiendo a un delincuente. No, tarde o temprano la realidad alcanza a esas comunidades. Eso es lo que pasó, pues, en esta captura de este delincuente, y vendrá el proceso judicial para su extradición. Habrá que ver cuál es la exigencia de los norteamericanos, que se empieza a hacer pública, pero ya empezó la cosa. No va a ser fast track la extradición y una bola de cosas. Cuando lo que procedía era agárrale y vámonos. Oye, que agárrale y llévatelo, vámonos, órale. Porque, ¿qué es lo que sucede cuando se ve eso? Pues la gente dice: "No, hombre, no te van a llevar allá con los gringos". Y en un descuido hasta sales. Porque en el caso de este joven no hay una querella aquí en México. No hay una orden de aprehensión, no hay una carpeta de investigación. Esta detención se debió a una petición de la justicia norteamericana como parte de un proceso de extradición. Esa es la razón jurídica que soporta esto que pasó en Jesús María. Ahora bien, como consecuencia de esto, ¿ante qué estamos? En primer lugar, no hay que hacerse ilusiones de que la detención de esta persona automáticamente va a cortar todo el proceso de elaboración de estas drogas como el fentanilo, o sea, todo esto, y que se va a detener el flujo al norte de nuestro país. No, eso va a seguir. Por eso, si el Estado no continúa con esto hasta acabar a estos grupos y desarticularlos, lo demás son palabras huecas. Eso es lo primero que debemos entender y aceptar. Segundo, hay un conjunto de problemas en la relación México, Estados Unidos y Canadá, que se debe este conjunto de problemas a las ideas atrasadas de nuestro presidente. Energía, medio ambiente, el problema de esta cuestión que tiene que ver con algunos productos agrícolas, el maíz fundamentalmente. A eso debemos agregarle la cuestión del medio ambiente, de las energías alternativas, de energías limpias, no contaminantes, etcétera. Y en esos temas, entre otros, el presidente de la República tiene ideas totalmente desfasadas de la historia. Es un atraso peligrosísimo, no solo para el país, sino para la estabilidad económica y política de México. Viene Estados Unidos y Canadá, representados por el primer ministro canadiense y el presidente de los Estados Unidos, y vienen en una situación donde decir: oye, pues es que hay que hacer esto, somos una gran comunidad, un gran bloque regional. Entonces esas cosas de que la soberanía, que eso no tiene cabida, si nadie quiere doblegar a México, nadie quiere invadir México. Hay un tratado, un documento que de acuerdo a nuestra Constitución debe ser respetado. Lo firmamos, pero de manera voluntaria. Se aprobó casi de manera unánime en el Senado de la República. Este presidente elogió ese documento. Y vean ahorita, dice, bueno, ¿qué le pasó al señor? Nada, simplemente es el verdadero López Obrador, un hombre de fines de los 60, principios de los 70. Ese es López Obrador. Entonces, ¿qué hay que hacer ante una persona con esas ideas cuando ya no entiende por las buenas? Bueno, dice, pues tendrá que entender por las malas. ¿Y cuáles son las malas? La etapa esta de las consultas, y si no, se va al panel de controversia, y el mismo tratado en su texto tiene las sanciones a que se hace acreedor un gobierno como este que no respeta lo que firmó. En ese sentido, el presidente está poniendo en peligro
la viabilidad de su gobierno mismo, está poniendo en peligro la estabilidad económica y política del país y está poniendo en peligro la creación de fuentes de empleo y la atracción de inversión. Seguirá montado en su macho sin duda alguna. Sin embargo, eso lo que va a generar es que se radicalice también la posición de los quejosos. Que él piensa que no le van a hacer nada, quizá a él en lo personal nada le hagan, pero a las empresas, a los exportadores, a la creación de empleos y a aquellos inversionistas mexicanos que han formado alianzas con inversionistas foráneos. Pero no le importa eso al presidente. Al presidente le importa el poder, conservarlo a través de uno de los suyos. Por eso está dilapidando cientos y cientos de miles de millones de pesos. Ya lo dijo el otro día, hay que ayudar a los pobres, pero para utilizarlos de manera electoral. Dice, a confesión de parte, relevo de pruebas. Estamos pues ante una coyuntura peligrosa. Qué bien que lleguen los dos gobernantes de nuestros socios comerciales. Sin embargo, así como ellos están presionando por los canales diplomáticos correctos, ellos tienen que seguir haciéndolo también, no para ayudarnos a nosotros, sino para ayudar a sus propios países. Por eso me sorprendió hoy en el periódico El Financiero. Es que dice uno, cosas veredes, mío Cid. La columna de Enrique Quintana otra vez, y perdón que lo cite otra vez. Enrique es una persona con una gran experiencia en cuestiones económico-financieras y de repente le sale cada exabrupto expresado en su columna. La de hoy dice, help us, ayúdenos, Mr. Biden, help us, ayúdenos. Dice uno, ¿qué le pasó a Enrique? ¿Pisteó mucho ahora en estos días de Reyes? Porque luego dice, ahí les va. Dice, creo que los tres mandatarios de la región están conscientes de esta oportunidad en relación con aprovechar esto que se ha presentado en el mundo, etcétera, etcétera. Y luego dice, por eso es que necesitamos de su ayuda. Es decir, ahora resulta que México no puede salir adelante sin la ayuda del presidente Biden. ¿En cabeza de quién cabe que debemos fincar la solución de nuestros problemas o aprovechar las oportunidades? Pero le tenemos que pedir al presidente Biden que él nos ayude a aprovecharlas. Yo no sé qué le pasó a Enrique esta vez, pero eso es una labor de los mexicanos. El presidente Biden es presidente de los norteamericanos. Él tiene claro cuáles son los intereses que él defiende, que debe proteger y debe ampliar. Pero no es su obligación, ni de lejos, venir a defendernos y a to help us. Esa actitud comodina, ya hice un desmadre aquí, un cochinero, pero ayúdenos, Mr. Biden, a limpiar todo este cochinero. A ver, pero si ustedes lo hicieron, ustedes limpien. Es decir, ¿qué clase de analista económico es Enrique Quintana? Pues yo no sé qué clase, pero es evidente que plantear en el título de su columna, ayúdenos, Mr. Biden, pues si quiere que lo ayude Mr. Biden, que se haga ciudadano norteamericano para pedirle ayuda a su presidente. ¿Por qué no dice, ciudadanos mexicanos, vamos a hacer lo correcto, vamos nosotros a limpiar este cochinero? Ya debemos entender eso. Debemos dejar de ser niños de pecho que nos agarran y nos llevan. No, Enrique, yo creo que hoy cometiste un gran error con ese título y ese texto. No es así la cosa. Es decir, el problema lo hemos creado nosotros, Enrique.
y nosotros tendremos que resolverlo. Y la única manera es electoralmente hablando con nuestro voto. No hay otra forma, Enrique. Con nuestro voto pusimos a López Obrador. Con nuestro voto vamos a sacarlo y a Morena también. No hay otra forma. Pero eso de andarle pidiendo ayuda a Mr. Biden, qué bárbaro, Enrique, ahora sí te viste mal. Pero en fin, señores, la tarea frente a nosotros ante la gravedad de nuestros problemas es inmensa. Tenemos 2 elecciones en puerta. No va a estar López en la boleta. Él no es nuestro adversario. El adversario que tienen los ciudadanos de esos 2 estados es Morena y sus candidatos. A esos es a los que hay que derrotar. Y el 24 no va a estar tampoco López en la boleta. Va a estar Morena como partido y sus candidatos. Y no es válido que le pidamos ayuda a otro país o a otro presidente. No. Los ciudadanos tenemos que tomar nuestro destino en nuestras manos y decidirnos a actuar como debe actuar un ciudadano responsable, participando, militando, opinando, ayudando a organizar a esos ciudadanos dispersos, a convencer a los abstencionistas. Lo siento, Enrique, pero no hay otro camino. Si tú insistes en que tu posición es correcta, pues aprovecha y pídele ayuda a Mr. Biden a ver qué te va a decir. A ver qué te va a decir. Quizá no conteste, pero por dentro se va a reír de ti, Enrique, y eso me entristece porque eres un profesional del trabajo periodístico. Eres un hombre con una gran historia en tu desempeño profesional y que le andes pidiendo chichi, como decimos, al presidente de los Estados Unidos, quedas muy mal parado, Enrique. Perdóname que te lo diga. Termina aquí, pues, la parte editorial de Platica con Ángel.